Bueno, en primer lugar, mostrar mi satisfacción por haber sido invitado a este importante congreso y además hacerlo gracias, naturalmente, a mi querido amigo, el doctor Bonifacio Meneses, con el cual tengo, como digo, una relación afectiva y una relación ya de hace mucho tiempo, y tanto le agradezco personalmente su invitación. Desde luego me siento muy satisfecho de estar en esta mesa acompañado también por mi amiga y admirada, la doctora Susana Castañeda, por el doctor William Fernando Quiroz, y quiero hacer un saludo especial a la presidenta de la Corte Suprema, doctora Barrios Alvarado, y al presidente de la unidad del Grupo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal, doctor Álvarez Trujillo. Bien, decía Machado que quien habla solo espera hablar a Dios un día. Yo, que ya tengo una cierta edad, pues cada vez que intervengo en este tipo de actos utilizando plataformas digitales, me siento, como decía Machado, me siento hablándole o hablándome a mí mismo. Yo a ustedes no les veo, yo no sé si están ahí o todo es mentira, pero, hombre, echo de menos, y además siendo Perú, un país al que tanto quiero, pues no poder estar ahí compartiendo con todos ustedes, buena gente, buenos amigos, y bueno, pues hay que hacerlo por razones obvias desde esta distancia y desde estos medios interpuestos que privan de alguna manera de vitalidad a cualquier tipo de relación humana y también cualquier tipo de relación intelectual. Yo pertenezco a una generación de un procesalismo llamado garantista, en definitiva de un procesalismo democrático, de un procesalismo que pone el acento siempre y que se ha caracterizado por dos elementos esenciales a la hora de estudiar el proceso penal. Uno, la defensa de los derechos de los ciudadanos y también la defensa de la dignidad del Estado. Como dice parte de la doctrina alemana, también el Estado tiene una dignidad y una dignidad democrática que debe respetar. Soy discípulo y soy miembro de la escuela de quien hoy quiero recordar, de mi maestro, el profesor Gimeno Sendra, fallecido joven en el mes de noviembre. Creo que dejó un buen reguero, un buen recuerdo, una gran herencia cultural y jurídica, y bueno, pues quiero ser digno de ser su sucesor y de seguir en esta escuela que creo que se ha destacado precisamente por esos valores. No soy, desde luego, contrario, ni somos en esta escuela, a la persecución de la delincuencia. Eso es evidente. La delincuencia debe ser perseguida, pero no a costa del sistema. No a costa del sistema penal acusatorio, no a costa de la democracia. Creo, o me resisto a aceptar, que el procedimiento acusatorio es inútil y no sirve para enfrentar la delincuencia. Me niego a aceptarlo. Tampoco somos partidarios de los llamados jueces y fiscales estrella, de los llamados subsistemas que luchan contra algo, de las fiscalías, de las policías o de los órganos judiciales que luchan contra algo. Porque luchar contra algo es contrario a la idea de imparcialidad de la fiscalía, aunque sea parte, y de imparcialidad del poder judicial como poder del Estado. Prefiero a los jueces y a los fiscales anónimos y desconocidos. Soy absolutamente y somos absolutamente partidarios de la libertad de expresión. Yo diría que ahí soy radicalmente partidario. Y soy partidario de la absoluta despenalización de los delitos que tengan que ver con la libertad de expresión. Sí, pero contrarrestado con fuertes sanciones de carácter económico, con fuertes consecuencias indemnizatorias. Y somos también contrarios a esa progresiva judicialización de la política y politización de la justicia a la que luego haré algún tipo de referencia. Fíjense, estas ideas que ahora les he lanzado, hace 40 años eran ideas hermosas. Eran ideas que inspiraron la reforma procesal penal en buena parte del mundo. Hoy, desgraciadamente, por muchas razones, se hacen aparecer o aparecen como ideas reaccionarias, como ideas que no están en el tiempo, porque de alguna manera lo que se quiere presentar como moderno, que es antiguo, es la represión, es la condena, es la persecución, es la imagen de. En definitiva, estamos redescubriendo el proceso inquisitivo y las ideas inquisitivas.
El título de mi ponencia, Derechos fundamentales versus seguridad en un nuevo modelo de justicia, que debo confesar, que no sé si lo indiqué yo o me lo propusieron, en estas cosas ando un poco despistado siempre, ya es de alguna forma ilustrativo de lo que pretendo hablar. Y creo que la entrada ya de alguna forma a ustedes le da una cierta imagen. Derechos, seguridad, es un binomio que no es nuevo, es un binomio clásico, es un binomio casi eterno. Y no podemos entenderlos como conceptos confrontados, como conceptos incompatibles. La clave de la democracia siempre estuvo en el equilibrio entre la vigencia de los derechos y la seguridad de la sociedad. Ahora bien, este equilibrio solo puede entenderse en un Estado democrático desde la concepción que se tenga de la posición de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico. Kelsen hablaba de esa pirámide normativa en cuya cúspide se encontraba la Constitución. Pues bien, decía el Tribunal Constitucional Español en una sentencia ya del año 1984 que, siendo ello así, los derechos fundamentales ocupan una posición preferente en el ordenamiento jurídico y en la propia Constitución. Es decir, el sistema de derechos fundamentales está en la cúspide de todo el ordenamiento jurídico. Son un valor superior, por tanto, un valor superior a la seguridad. O la seguridad no puede conseguirse a costa de ese valor superior que son los derechos fundamentales. Principios como el de legalidad de la prueba, como el derecho a la presunción de inocencia, derechos como la libertad, la intimidad, el secreto de las comunicaciones, o lo más importante de lo que vamos seguramente a hablar para un procesalista, el principio de contradicción, audiatur et altera pars, el proceso contradictorio, el proceso dialéctico que llamaba Capelletti. Estos son elementos básicos del sistema que están por encima o son condiciones para que se pueda hablar de seguridad. Porque no nos engañemos, la seguridad no es un derecho fundamental. Cuando las constituciones se refieren a la seguridad, siempre lo hacen al hablar de la libertad, es decir, la seguridad de la persona frente a su privación de la libertad. La seguridad no es un derecho fundamental autónomo. El proceso penal, en este binomio, no hay que olvidar que es un simple instrumento. El proceso penal ni tiene ni puede tener vida propia, no puede cumplir funciones ajenas a la suya, al ser un instrumento ¿de qué? Un instrumento de la aplicación del derecho objetivo. El Estado se somete al proceso y el Estado se somete a las reglas del proceso, se obliga a cumplirlas. Es una forma, por tanto, también de control del poder estatal. ¿Aplicar el derecho objetivo a qué? A unos hechos. Y aquí entramos en un grave problema. Se habla y cada vez se habla más de la verdad. Antes se dejó de hablar durante un tiempo. Ahora hablamos de la verdad. Pero miren ustedes, la verdad, como dice Binder, en el proceso, no es la verdad. Es una verdad formalizada y es una verdad legal. Solamente puede llegarse a la verdad a través de un procedimiento con garantías, a través de un procedimiento dialéctico. No vale cualquier método para alcanzar esa presunta verdad. Y esto hay jurisprudencia también de su Corte Constitucional. La verdad no puede alcanzarse a cualquier precio. Y aquí es donde tenemos un problema serio. El modelo de investigación por el Ministerio Fiscal, que yo comparto, y que en España ahora, en el anteproyecto que se está discutiendo, es el que se va a establecer y que de hecho funciona, de hecho es el que en la práctica está funcionando, aunque tengamos un juez de instrucción. En la práctica se ha convertido en una suerte de juez de garantías. Ese modelo, no hay que olvidar que tiene una parte que es protagonista, que es el Ministerio Fiscal, que es parte, y que le otorga un poder inmenso. Y que como tal poder, lo más importante, en cuanto al elemento de la verdad, es que es el fiscal el que introduce los hechos y es el fiscal el que define la verdad. ¿Cuál es la verdad que se investiga? No es la verdad, es la verdad que el fiscal aporta y afirma. Porque el proceso es una abstracción. La verdad no se conoce. El Ministerio Fiscal, en relación con una visión jurídica que él tiene, escoge de la realidad
aquellos hechos que creen que son jurídicamente relevantes y que se adaptan a su entendimiento jurídico de esa realidad. Pero además, lo que se discute en el proceso no son hechos, decía el profesor Gimeno, son afirmaciones de hecho. No hablamos de hechos, sino de afirmaciones. El proceso, cuando concluye, determinará unos hechos que irá construyendo o no construyendo. Pero la premisa no es un hecho real, sino un hecho afirmado, que puede ser real o puede no ser real. De ahí la importancia, como digo, del contradictorio. De ahí la importancia de que el proceso no sea un monólogo en este sistema, un monólogo del Ministerio Fiscal. De ahí la importancia, como ahora veremos, de que evitemos fórmulas, a la cual naturalmente haré referencia, como la colaboración eficaz, que en definitiva son fórmulas ajenas al principio de contradicción. La colaboración eficaz es un procedimiento, no un proceso, porque no es contradictorio, del fiscal, a través del cual, como procedimiento autónomo, concede o no concede un beneficio. Y ahí acaba. Y ahí acaba. ¿Por qué? Porque evidentemente las personas que luego veremos que intervienen y que conceden un beneficio son coimputados y, como sostiene la jurisprudencia internacional, intrínseca y esencialmente sospechosas. Tampoco podemos, porque hay que limitar el poder del fiscal, consentir ciertos comportamientos, dicho en términos procesales, que se traducen en fraudes en materia probatoria. Esto es, la alteración de las fuentes de prueba para incluirlas en medios que no son los suyos. Y tampoco podemos olvidar la publicidad del proceso. Decía Mirabeau, un revolucionario francés, denme ustedes el juez que quieran, denme ustedes el juez más corrupto del mundo, pero que me juzgue con publicidad. Todo lo que sea anonimato y no publicidad es contrario a un proceso con garantías y es contrario a un proceso, en definitiva, democrático. El título de la ponencia también habla de un nuevo modelo de justicia. Bueno, no es un nuevo modelo, se va hacia otro modelo, pero no es modelo, es un modelo antiguo, es el modelo inquisitivo, ni más ni menos. Esto es cíclico. En la historia hemos tenido momentos de explosión de procedimientos inquisitivos, la Ilustración, la Revolución Francesa, momentos de represión, momentos como la segunda mitad del siglo XX muy buenos para los derechos, y ahora el siglo XXI pues ha empezado con una clara tendencia no hacia un nuevo modelo, sino al regreso o hacia el regreso del procedimiento inquisitivo. ¿A qué se debe este cambio? ¿A qué se debe esta evolución? Bueno, se debe a la misma sociedad, a los valores que imperan en la sociedad. Y hay un dato importante, no olvidemos. La sociedad tiene fuertes dosis de criminalización. Hay una cosa, yo hace poco escribí un libro al respecto, de las llamadas cuestiones prejudiciales en el proceso penal. Si ustedes se fijan, todos los códigos procesales del mundo desde los años finales de los 90 han venido caracterizados por una sobrecarga de nuevos delitos. Cuando yo estudié, el Código Penal era una cosita pequeña, una cosa breve. Hoy el Código Penal parece o se parece a una enciclopedia. A veces digo en plan irónico que hay más delitos que pecados, lo cual de alguna forma nos aproxima al inquisitivo, donde el pecado era delito. De alguna forma, ahora la moral también puede ser delito, o la moral, prefiero colectiva o pública, ¿no? Las cuestiones prejudiciales se contienen en los nuevos tipos. Son elementos no penales, son elementos civiles, mercantiles, sociales, administrativos, que forman parte del tipo, parte determinante del tipo, que dan lugar a que conductas que antes se enjuiciaban en otros ámbitos, el ámbito civil o mercantil o administrativo, ahora se hayan derivado hacia el proceso penal, hacia el orden penal. La preferencia del orden penal es casi absoluta. Se acude menos a los tribunales civiles o mercantiles y mucho más a los tribunales penales. Y a la vez se está generando una suerte de derecho penal especial en materias no penales, distinto en esas materias a la forma en que se regulan en su lugar natural. Esto supone, naturalmente, o trae como consecuencia algo que es verdad.
Es decir, si son más los delitos que contienen elementos no penales, sino de otra naturaleza, el orden penal se fortalece. Deja de ser excepcional, deja de ser la última ratio. Se convierte en algo ordinario que sustituye a materias de carácter privado. Y a la vez, con base en esa especialización, que en algunos casos es totalmente necesaria, aparecen subsistemas en la policía, en la fiscalía y en la judicatura. Los subsistemas, yo siempre fui contrario en España a la Audiencia Nacional. La verdad es que éramos solamente el profesor Jimeno y yo, tampoco tuvimos mucho éxito, ¿no? Pero bueno, seguimos insistiendo, ¿no? Esos subsistemas son órganos judiciales mucho más reducidos, lo que a nuestro juicio siempre favorecía un mayor y posible control y además generaba una suerte de espíritu de, como antes he dicho, de luchar o de pelear por algo, lo que rompía de alguna forma esa neutralidad o esa imparcialidad. Junto a esto, en esta sociedad criminalizada, basta poner la televisión, la radio, las redes sociales. Los medios de comunicación destacan por la facilidad en generar juicios paralelos. Se le condena a las personas sin previo juicio. En la presunción de inocencia, el derecho al honor, están absolutamente desvirtuados. Y frente a esos juicios paralelos surgen reacciones de todo tipo que muchas veces influyen naturalmente en el Poder Judicial. Y donde hay jurado, es evidente que esa influencia es notoria. Y por último, hay un uso político del proceso. Y cuando hablo de uso político, no hablo de uso partidista. Hablo de política desde un punto de vista jurídico, no de partidos, dándose un doble fenómeno muy común, muy internacional, el de la judicialización de la política y el de la politización de la justicia. Fíjense, cuando se abandona el positivismo, cuando se abandona el principio de legalidad, cuando los jueces no quedan solo y exclusivamente sometidos al imperio de la ley, sino que crean derecho, cuando ponderan de manera excesiva contra los derechos, cuando en definitiva los jueces aplican el principio de oportunidad política, están realizando una labor que más que jurídica es política. La oportunidad es propia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. La legalidad es la propia del Poder Judicial. La judicialización de la política viene determinada básicamente porque el Poder Judicial realiza funciones con arreglo a principios que no son los propios del Poder Judicial, sino los propios de los otros dos poderes. Cuando el Poder Judicial quiere hacer, lo digo aquí con toda claridad, justicia. Yo creo que los tribunales no tienen que hacer justicia, tienen que aplicar el derecho. La justicia la hace el legislador mediante la ley y la justicia la hace el Poder Ejecutivo mediante la aportación de los medios necesarios para que se pueda trabajar. Los jueces tienen que aplicar el derecho. La politización de la justicia, esto es, el interés del Poder Ejecutivo en inferir, en entrar en el Poder Judicial, tiene, aparte de su razón ya milenaria, una razón lógica. Si el Poder Judicial cumple funciones de carácter político, es evidente que ese interés en politizarlo es mucho mayor que cuando los jueces se someten única y exclusivamente al imperio de la ley. Y en último lugar, hay algo importante también que está pasando. Y es, antes he dicho que depende todo, o depende esta evolución o involución de los valores que impregnan una sociedad determinada. Y en este punto, de la relación entre sociedad e individuo. Es decir, miren, nuestras sociedades que tienen un origen judeocristiano, tienen un origen en la Ilustración, tienen un origen en el humanismo, en una idea liberal que ponía al individuo, al ser humano, en el centro, como el titular de los derechos y el titular de las obligaciones y de las responsabilidades. El actuar individual es el que genera responsabilidades y el actuar individual es el que se hace o el que se ejecuta en cumplimiento de un derecho. Hoy, poco a poco y de forma progresiva, estamos yendo a un proceso de socialización de la culpa y socialización del derecho. El ser humano
se está de alguna forma supeditando al ser social. De tal manera que, aunque esto sea mismo, no es así, ni mucho menos, nos vamos acercando a esa obra de Orwell, 1984, que creo que es peligrosa, pero bueno, ahí la pandemia en este momento a nivel mundial nos ha puesto delante de una realidad, que es cómo toda una sociedad puede, digamos, comportarse de una manera determinada. La seguridad, en esta idea de la criminalización, en esta idea de la socialización de la culpa, la seguridad, como es social, se superpone al ser humano, a la persona individual. El imputado es imputado no por el hecho particular que comete, sino a veces por ser miembro de un grupo. La víctima también es protegida a veces no por el daño padecido, sino por ser miembro de un grupo. Es decir, se va hacia una suerte de derecho penal de autor. Esto se ve claramente en dos cosas. En los delitos de violencia contra la mujer, donde, evidentemente, claro, no cabe ninguna duda de que son delitos graves y que hay que perseguirlos, pero fíjense que se protege a la mujer por ser mujer y se penaliza al hombre por ser hombre. No es la acción concreta, sino por ser hombre o por ser mujer. O los llamados delitos de odio. La víctima y el autor no son penalizados por el actuar concreto, sino porque la víctima pertenece a un sexo, a una raza, a una ideología, y el autor porque ataca el sexo, la raza o la ideología. Esto es, a mi juicio, huir de esa concepción humanista y liberal de la responsabilidad individual. Otra cosa distinta pasa en ciertos delitos, los delitos de corrupción, los delitos contra el medio ambiente, los delitos contra la salud, donde se está dando un fenómeno curioso, que es el fenómeno de la confusión entre la norma jurídica y la norma ética. Decía Peces Barba, Gregorio Peces Barba, fue presidente del Congreso en España y era catedrático de Filosofía del Derecho, que el derecho es un sistema de conceptos. Y en consecuencia la norma jurídica es fruto de conceptos y de instituciones. Y esos conceptos, dogmas e instituciones jurídicos son los que sirven para diferenciar la norma jurídica de la norma ética, de la norma política. Cuando se olvidan los conceptos, el derecho y la norma jurídica se confunde con la ética y se confunde con la política. Y esto puede estar pasando. El olvido del dogma, la atención a criterios de otra manera y la introducción en el ámbito del derecho penal de criterios más propios de la ética, más propios de la política que propios del derecho, con las consecuencias que esto pueda tener. Yo, si me da tiempo, tengo media hora por delante, si no me equivoco, ¿no? Quisiera hablar de 5 grandes manifestaciones concretas de lo que les digo. En primer lugar, prisión preventiva o prisión provisional. Yo le llamo prisión provisional. En España se llama prisión provisional, en Perú se llama prisión preventiva, hablamos de lo mismo, pero bueno, el término provisional es el que adoptamos aquí, pero si hablo de provisional, entiendan ustedes qué es la preventiva. Decía Goldsmith que la estructura del proceso penal de una nación no es otra cosa que el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su constitución, o lo que es lo mismo. Mire, si usted quiere saber el grado de democracia real de un país, no tiene usted que leer tanto la Constitución, sino vaya a comprobar su proceso penal. Y vaya usted a comprobar no solamente el proceso penal regulado, sino el funcionamiento de ese proceso penal. Yo, cuando hice mi tesis doctoral sobre la prisión provisional en el año 1986, por tanto el 86 del siglo XX, no anterior, traduje de alguna forma esta frase y dije, es verdad que el termómetro es el proceso penal. Y yo creo que dentro del proceso penal es la regulación y la aplicación de la prisión provisional la que constituye el auténtico termómetro del grado de democracia real de un país y del grado de adaptación de un proceso penal al modelo acusatorio. Mire usted, la prisión provisional es una medida cautelar. Como tal, es instrumental. Tiene una
y única función, que es asegurar un proceso determinado. Por tanto, asegurar un resultado razonable, un resultado que se aproxime a esa verdad teórica y evitar la fuga del reo, porque no se puede juzgar en rebeldía, por lo menos en España no se puede, y no se puede, aunque se juzgara en rebeldía, no se podría ejecutar la posible pena. La prisión provisional ni es una medida de seguridad, ni es una pena anticipada. No, al no ser una medida de seguridad y a ser el proceso instrumental de un proceso concreto, el peligro de reiteración delictiva es evidente que no responde a una finalidad cautelar, porque no asegura un proceso, sino un hipotético y posible proceso que derivaría de un hipotético y posible delito que no sabemos si se cometerá o no se cometerá. Tampoco es una pena anticipada. No responde, ni puede responder el proceso a esa idea nacionalsocialista de la alarma social. No puede ser la prisión provisional una respuesta inmediata a una vindicación social de seguridad, a una vindicación social de represión inmediata, sentimiento de vindicta. No puede ser una sanción anticipada. Esto lo era siglos atrás. Bueno, siglos atrás no. Bien entrado el siglo XX. La prisión provisional se adoptaba sobre criterios netamente objetivos y funcionaba como medida de seguridad y como pena anticipada. Yo creo que hoy, yo leí hace poco una sentencia de su Tribunal Constitucional donde hacía referencia incluso a llamamientos de la Corte Interamericana, donde se ponía o se advertía sobre el riesgo de un exceso en el uso de la prisión preventiva, un exceso en las peticiones de prisiones preventivas por parte de las fiscalías en general. La sentencia del Tribunal Constitucional hacía referencia a la Fiscalía peruana, pero la Organización de Estados Americanos hacía referencia en general a toda el área y el abuso seguramente de la situación de la prisión preventiva. Primera cuestión. Presupuestos para la adopción de la prisión preventiva son dos: el fumus boni juris y el periculum in mora. En relación con el fumus boni juris, el acuerdo plenario que ustedes dictaron, creo que en el año 2018 o 2019, es que lo de las fechas de verdad no lo llevo muy bien, ¿no? Hacía un desarrollo interesante del artículo 268 del Código Procesal Penal, elementos fundados de convicción, sobre el elemento subjetivo, la convicción, el grado de motivación. Todo esto está muy bien, la racionalidad, pero creo que dar un paso adelante. Me parece que para que se pueda de verdad concretar el fumus boni juris, sería necesario atender a los actos de investigación que justifican la prisión preventiva o provisional y que de alguna manera deberían de alguna forma exigírseles que se practicaran con todas las garantías de la prueba propias de ese momento, evidentemente, pero sin excepciones importantes, y que tuvieran un contenido que anticipara o justificara que sobre su base un día puede dictarse una sentencia condenatoria. Esto es importante, porque la prisión preventiva, aunque no es una pena anticipada, sí se comporta como una pena anticipada, porque realmente estamos ingresando en prisión a una persona que no ha sido declarada culpable. En este sentido, yo tengo mis serias dudas sobre que se pueda adoptar la prisión preventiva sobre declaraciones de colaboradores eficaces trasladadas que no han sido practicadas contradictoriamente en el proceso y que no han sido corroboradas objetivamente en el proceso, porque con base en ellas no se podría nunca condenar. Las declaraciones de los colaboradores eficaces sirven en la colaboración eficaz. Luego lo veremos. En el proceso penal tienen que practicarse conforme a la cualidad propia del declarante, que normalmente suele ser un coimputado. En cuanto al periculum in mora, yo creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. En el peligro de fuga debe atenderse a los criterios propios del caso, huyendo evidentemente de presunciones juris tantum o incluso de presunciones juris et jure. La pena o la relevancia social del hecho no pueden en ningún caso ser considerados como elementos
que atienden o dan lugar a un incremento mayor de la fuga, del riesgo de fuga. Hay que tener cuidado. El arraigo debe tenerse en cuenta que el arraigo o la falta de arraigo no es un motivo para adoptar la prisión preventiva. Pero evidentemente, si se tiene arraigo, no hay ninguna norma que permita, como ha sucedido en algún caso, negar ese arraigo, por ejemplo, justificando que la persona tenía trabajo, pero ese trabajo era el trabajo que precisamente en el cual delinquió. Es decir, un señor que es parlamentario, que es diputado, como cometió el delito siendo diputado, el trabajo no vale para considerar que tenía arraigo. O que una persona con medios económicos vivía de alquiler y no en propiedad. Oiga, yo puedo vivir como quiera. No puede usted meterme en prisión porque yo tengo una casa en alquiler y no en propiedad. Oiga, porque es mi opción. En Europa, en España no, pero en Europa la regla es vivir en alquiler, no en propiedad. Si esto fuera así, aplicando esto en Europa, las prisiones preventivas serían importantes. Y el riesgo de obstaculización no puede llevarse a un extremo peligroso. No es exigible pedir una colaboración con la justicia. Ningún imputado tiene el más mínimo deber de colaborar con la justicia. Y el no colaborar con la justicia no puede significar nunca un riesgo de obstrucción u obstaculización de la justicia. Como tampoco es un riesgo que un abogado o un imputado se relacione con testigos y con coimputados. No hay ninguna norma que prohíba hablar con los testigos o con los demás coimputados. Ninguna. Lo hace el fiscal y es parte. No hay ninguna. Otra cosa es presión ilícita, indebida, pero hablar con testigos y coimputados, naturalmente que es perfectamente posible, porque las partes pueden proponer testigos. ¿Cómo van a proponerlo sin hablar? Esto hay que tener un cierto cuidado. Segunda expresión de esta, digamos, deriva inquisitiva universal, el cambio de la prueba ilícita. La prueba ilícita, que fue una gran conquista en nuestro sistema, en el sistema anglosajón, ya funcionaba desde principios del siglo XX, en el nuestro se incorpora a partir de los años 70, era la expresión del valor superior de los derechos fundamentales. En nuestro sistema, el fundamento de la prueba ilícita era ese valor superior de los derechos fundamentales, nunca el efecto disuasorio, como parecen indicar los sistemas o el sistema americano básicamente. Por tanto, la prueba ilícita, la nulidad de la prueba obtenida con infracción de derechos era una respuesta, era una consecuencia de la afectación de ese valor superior, constitucional y democrático de los derechos fundamentales. La prueba ilícita, cuando aparece en el mundo occidental, en nuestros sistemas de derecho continental, aparece como una garantía autónoma y objetiva. Es vinculada o propia del derecho al proceso con todas las garantías o el proceso debido. Producida la violación del derecho, se considera inmediatamente violado el derecho al proceso debido. Y no se admitía ponderación ninguna. ¿Por qué? Porque cuando se afectaba un derecho fundamental, la ponderación ya estaba hecha. Derecho fundamental, nulidad. Derecho no fundamental, sí que podemos discutir la nulidad, sencillamente porque ahí no habría una prueba ilícita, habría en todo caso una violación del derecho al proceso con todas las garantías en el resto de garantías. Y esto se aplicaba tanto a la prueba directa como a la indirectamente obtenida. La prueba directa estaba clara, la prueba indirecta es la teoría del fruto del árbol envenenado. Hasta finales del siglo pasado se consideraba que la prueba indirecta también debía ser anulada cuando existía una relación meramente natural entre la prueba directa ilícita y la prueba directa que dependía de la misma. Una relación natural que es lógica, que es coherente, porque en el caso de la nulidad de los actos procesales, cuando un acto es nulo, son nulos los actos que derivan de él y la relación que se exige es meramente funcional. Por tanto, si una nulidad procesal que no afecta a un derecho, la relación es meramente funcional, ¿cómo vamos a exigir una relación superior en el caso de un derecho fundamental? Vamos a exigir una relación distinta. Pues bien, esto evolucionó o involucionó a mi juicio.
y de forma progresiva fueron incorporándose a nuestra jurisprudencia, que no a las legislaciones, que siempre hablan de lo mismo. Prueba ilícita es la obtenida con infracción, directa o indirectamente, de derechos fundamentales. De las excepciones a la regla de exclusión americanas, cuando en América el fundamento originalmente fue el sistema de derechos, pero posteriormente fue derivando hacia el cumplimiento de un efecto disuasorio. Por eso, por ejemplo, la prueba obtenida por particulares no es ilícita, y en nuestro sistema sí que lo es. Y aparecieron excepciones como la buena fe, el hallazgo inevitable. Usted, la buena fe está muy bien. Que el policía haya actuado con buena fe, bueno, pues le eximirá de responsabilidad penal. Pero en nuestro sistema no debería influir, porque el derecho fundamental ha sido vulnerado. El hallazgo inevitable, bueno, mire usted, pues era inevitable o no era inevitable, pero el caso es que se ha vulnerado el derecho fundamental. Y en España, en el año 1998, apareció una llamada conexión de antijuridicidad, que es una especie de misterio que a mí me costó muchísimos, yo creo que un par de años entenderlo, pero bueno, más o menos lo entendí al final. Y significa lo siguiente: la prueba ilícita, indirecta, la prueba refleja, es una cuestión de hecho y el juez hará lo que considere conveniente. Ni más ni menos. Hará una ponderación y tendrá en cuenta pues la entidad del derecho y mil cosas más. En definitiva, el juez es el dueño de entender que una prueba indirecta es o no es ilícita. Este tránsito no se había producido hacia la prueba directa. La prueba directamente violatoria de un derecho fundamental seguía siendo una prueba violatoria de un derecho fundamental. Pero en los últimos 2 años ha habido una incorporación en España por vía jurisprudencial hace un año, el Tribunal Constitucional. En Perú he visto alguna obra doctrinal donde se empieza a asumir no el derecho americano, sino el derecho inglés. La profesora Carmen Cuadrado, de mi departamento de Alicante, va a publicar una monografía excelente sobre el derecho inglés que yo aconsejaré que se lea, porque explica muy bien cuál es el origen de la prueba ilícita en el derecho inglés. Para que exista prueba ilícita, ya no va a bastar con que se vulnere un derecho fundamental, sino que además esa vulneración debe afectar al proceso justo y equitativo. Es decir, el juez tendrá que ponderar si esa violación de derechos, además, da lugar a un proceso injusto o no equitativo. La prueba ilícita ya no será una consecuencia automática de la violación del derecho, sino que va a depender de algo más. ¿Y ese algo más qué es? Una ponderación en el caso. Es decir, los jueces van a ser los responsables y van a ser los dueños de aplicar o no, de sancionar o no, una conducta infractora de un derecho fundamental que pasa a ser una garantía secundaria, una garantía relativa y una garantía subjetiva. Yo publiqué hace poco un artículo en España que decía: descansa en paz la prueba ilícita. Pues seguramente se lo repito: descansa en paz, que tenga un buen entierro. Tercera cosa que se va produciendo poco a poco en los tiempos. Es lo que antes he llamado yo fraudes probatorios. Fraudes, insisto, en sentido exclusivamente procesal y dejando a salvo siempre cualquier tipo de calificación de las personas que evidentemente para mí merecen absolutamente todos los respetos. Hay una distinción fundamental en el derecho procesal, que es la de fuentes y medios de prueba, que destacó bien Sentís Melendo. Las fuentes de prueba hacen referencia a aquellos elementos de la vida que, digamos, incorporan un conocimiento. Son extraprocesales y son tan amplias como ilimitadas. Cualquier hecho, cualquier elemento, cualquier instrumento, cualquier sujeto es una fuente de prueba. Junto a la fuente de prueba está el concepto de medio de prueba. Los medios de prueba son procedimientos que establece la ley tasados. La prueba documental, la prueba pericial, la prueba testifical, etcétera, etcétera. Y estos no son libres. Estos, como digo, son tasados. Cuando se habla de libertad de prueba, no se está haciendo referencia a que las fuentes pueden ser incorporadas a través de cualquier medio. No. No. Significa
que un hecho puede ser probado a través de cualquier medio. No hay tasación de medios en relación con los hechos. Pero las fuentes de prueba siempre tienen que ser incorporadas a través de sus medios de prueba. ¿Por qué? Porque el medio de prueba como procedimiento es coherente con la naturaleza de la fuente y garantiza, uno, un régimen jurídico determinado y dos, la propia contradicción, la propia fiabilidad, la propia veracidad de la fuente de prueba. No se controla igual un documento que una prueba testifical o que la declaración de un acusado. Si convertimos la declaración de un acusado en prueba documental, el régimen jurídico es totalmente distinto. Y se pueden producir, como digo, auténticos fraudes. Yo aquí quiero referirme expresamente al procedimiento de colaboración eficaz, porque hay cosas ciertamente preocupantes. Vamos a ver. La primera cuestión que quiero destacar es que la figura del colaborador eficaz no existe. No hay ningún concepto procesal que se refiera al colaborador eficaz o al aspirante a colaborador eficaz. El colaborador eficaz solo es en el ámbito del procedimiento de colaboración eficaz. Pero una vez que se va al proceso, no existe el colaborador eficaz. Existe lo que sea ese sujeto. Ese sujeto puede ser un testigo o puede ser un imputado, un coimputado. Y en el proceso será y se someterá y deberá someterse al régimen del testigo o del coimputado. No se puede crear un régimen novedoso para una figura como el colaborador eficaz que no existe. Procesalmente no existe en ningún lugar del mundo y por muchas vueltas que yo voy, tampoco lo veo en el Código Procesal Penal. Por tanto, el colaborador eficaz, que es colaborador eficaz en el procedimiento de colaboración eficaz, que insisto, es un procedimiento autónomo, no es un proceso, cuya finalidad es dar un beneficio. La corroboración es la corroboración que el fiscal necesita para dar o no dar el beneficio. Punto. Y ahí acaba. Y ahí acaba. Normalmente, los colaboradores eficaces beneficiados, cuando acuden al proceso, son coimputados. ¿Por qué? Porque solamente se puede beneficiar a un coimputado. A un coimputado. Un testigo, si es testigo protegido, no se le beneficia. Se cumple con la ley. Se le protege, se le asegura. ¿Cuál debe ser el régimen aplicable a ese colaborador eficaz cara a utilizar su declaración? La del coimputado, la del artículo 158 del Código Procesal Penal, que exige una corroboración objetiva, externa y objetiva de esa declaración. No allí, sino aquí, corroboración contradictoria, porque el proceso es contradictorio, y una acreditación o corroboración de la credibilidad subjetiva de ese coimputado. Y si es coimputado, no es testigo, o lo que es lo mismo. No se puede reservar su identidad, no se puede mantener el anonimato. La reserva de identidad o el anonimato solo se refiere a los testigos. Los coimputados no pueden ser anónimos, no pueden desconocerse su identidad. ¿Cómo se va a condenar a una persona sin saber cómo se llama? ¿Cómo se va a corroborar sin saber cómo se llama? Es imposible. Utilizar la figura del colaborador eficaz dándole un régimen distinto significa burlar su cualidad de medio de prueba de coimputado. No puede ir al proceso un colaborador que es un coimputado anónimo ni con reserva de identidad. Algo más. Mantener esa condición de coimputado testigo no se sabe qué, no nos permite saber si estamos hablando de una declaración de referencia o directa. Con lo cual también estamos de alguna manera, afectando a las condiciones de los testigos de referencia. Y en último lugar, si el Ministerio Fiscal exime de responsabilidad a ese colaborador eficaz sigue siendo un coimputado, porque el coimputado no tiene que ver con la condición formal atribuida, sino con su carácter de coautor o de copartícipe del delito. En consecuencia, una cosa es que sea absuelto o condenado judicialmente. Otra cosa es que se le exima
de responsabilidad a cambio de un beneficio. Seguirá siendo un coimputado. Cuarta cuestión, que me quedan 5 minutos, me parece, ¿no? ¿O me quedan algo más? 5 minutos, doctor. Bueno, pues muy rápido. 2 cosas más. Derecho de defensa. En el sistema de de investigación por el Ministerio Fiscal, es evidente, ya he dicho antes, que hay una clara preferencia y predominio del Ministerio Fiscal. Es un buen sistema, es el sistema que mejor garantiza el principio acusatorio. Pero requiere un equilibrio importante entre Ministerio Fiscal y derecho de defensa. Y ese desequilibrio es la nota que puede poner en riesgo el sistema. Ahora estamos en España, como les digo, discutiendo el anteproyecto de una nueva ley de enjuiciamiento criminal, y el debate más importante se está dando precisamente en ese desequilibrio entre los poderes del fiscal y de la defensa. El derecho a la defensa es un derecho fundamental. La participación del abogado es una expresión clara del derecho de defensa. La defensa no es un obstáculo ni es un mal, es un bien para el sistema. Es una condición absolutamente lógica del propio proceso. El abogado no es un colaborador de la justicia, no, perdón, el abogado es el defensor de su cliente, de los derechos de su cliente. Por tanto, hay que tener un cierto cuidado con lo que ya se está extendiendo en el mundo, sobre todo en delitos de blanqueo de capitales, lavado de activos, llaman ustedes, donde las imputaciones a los abogados son tal vez excesivas. Las imputaciones de formar parte de la trama son a veces excesivamente duras, y hay incluso convenios internacionales y convenios europeos que ponen a la defensa en una situación compleja. Es decir, un abogado que asesora. Un abogado que conserva material. Es decir, hay que tener un poquito de cuidado, porque podemos estar atacando a la defensa, podemos estar de alguna manera rompiendo ese importante equilibrio y, por tanto, podemos estar fomentando un proceso inquisitivo por ser un proceso exclusivamente de parte. Y la última cuestión, 2 minutos, que antes he hecho referencia, son las llamadas cuestiones prejudiciales, que ustedes en su Código Procesal Penal no tratan. Solamente hablan de las cuestiones prejudiciales devolutivas. Aquellas que exigen la suspensión del proceso penal para acudir ante los órganos propios de la naturaleza de la cuestión prejudicial. La clave está en las cuestiones prejudiciales no devolutivas, que se contienen en muchísimos tipos. Como digo, hay que replantearse, entiendo, de alguna forma, el Código Penal, y hay que replantearse el tratamiento procesal de las cuestiones prejudiciales no devolutivas. Hay que plantearse el principio de preferencia, hay que plantearse la no devolutividad, y hay que plantearse cómo y de qué manera tienen los tribunales penales que conocer el derecho material en materia de prejudicialidad, o lo que es lo mismo. Si en una norma penal aparece una norma mercantil, ¿qué norma o qué derecho es aplicable a esa cuestión prejudicial? Obviamente el derecho material propio, el concepto de sociedad, los derechos de los socios. Son normas que, aunque formen parte de un tipo penal, tienen una naturaleza material no penal. Y, de hecho, esas cuestiones prejudiciales son pretensiones que mañana pueden plantearse en un proceso independiente, porque la cuestión prejudicial es una pretensión que forma parte del tipo, pero que no se ejercita. Con lo cual, el grave problema de las cuestiones prejudiciales son las contradicciones. Una sentencia penal que establece que existe un delito porque hubo una administración desleal, imagínense, y una sentencia civil que dice que no hubo administración desleal. Estas contradicciones son perfectamente posibles. Digamos, en el sistema que tiene un exceso de prejudicialidad. En España se ha resuelto mal, pero se ha resuelto. Cabe el recurso de revisión. Esto es, si una sentencia condena sobre la base de una cuestión prejudicial y posteriormente el tribunal no penal resuelve en sentido contrario, puede irse al recurso de revisión y anular la sentencia condenatoria penal. Entiendo, por tanto, que esa tendencia a la preferencia del orden penal
debemos empezar a matizarla. Debemos trabajar sobre el elemento de la prejudicialidad, el elemento de la responsabilidad civil, que a veces se exige doblemente. Debemos evitar ese principio de preferencia, volver a una sociedad menos criminalizada, volver a aplicar el derecho material al derecho penal en las materias que no son penales, para evitar, en definitiva, y con esto termino, ajustándome plenamente al tiempo, volver a un sistema inquisitivo, volver a un sistema criminalizado, volver a un proceso no contradictorio en el cual el Ministerio Fiscal sea la parte no solamente esencial, sino única, con un poder mayor que el de los jueces de instrucción. Y no olviden, decía Mittermeier, que los jueces de instrucción llegaron a tener más poder que un monarca absoluto. No hagamos lo mismo, no hagamos lo mismo, no volvamos atrás, porque está en juego, en definitiva, el sistema democrático. Yo, siendo, como digo, y hablando de nuevo de mi querido maestro, al cual quería hacer un homenaje, profesor Vicente Gimeno Sendra, entiendo que nos costó mucho llegar hasta aquí y que los profesores de universidad, como decía Unamuno, la universidad es el templo de la inteligencia y el templo de la libertad. La libertad es lo más importante para un profesor universitario y la libertad es lo más importante para una sociedad democrática. Bueno, pues ahora me someto a sus consideraciones, críticas y pido disculpas si alguien puede haber molestado, pero en términos jurídicos creo que debemos hablar siempre exponiendo con sinceridad y con honestidad lo que pensamos. Muchas gracias. Bien, yo he escuchado con mucha atención el discurso y la argumentación de nuestro distinguido expositor, y solamente quiero hacer algunos comentarios en relación a nuestro país para luego hacerle unas 2 preguntas en relación al tema, ¿no? Porque ha sido muy claro, muy crítico, como siempre lo es. Quería comentar en relación al tema que nos ocupa, que según una última encuesta hecha por CPI en el año 2001, entre los problemas más importantes que afectan a nuestro país, según la opinión pública, en primer lugar, con el 54%, se encuentra la pandemia del COVID-19. Y luego, con un 44%, viene la delincuencia y la falta de seguridad ciudadana, para pasar a otros problemas como la situación económica familiar, la falta de empleo, los ingresos familiares, la inflación. Ocupa un lugar destacado también la corrupción en general, que en el caso peruano es de carácter sistémico. Entonces, miren, yo creo que para abordar esta problemática, que no es solamente peruana, ya ha hecho un enfoque general nuestro expositor, el problema frente a un modelo penal garantista que surge producto de la lucha que se tuvo en el Estado liberal de derecho para pasar a un modelo penal de seguridad ciudadana, que es el que ahora está imperando, tenemos que considerar estos factores, ¿no? Estos factores entendidos como problemas sociales, problemas económicos, que definitivamente repercuten en una superestructura como es el derecho. Estoy de acuerdo con el doctor Asensio Mellado en que en los textos constitucionales se reconoce un derecho a la seguridad, pero generalmente ese derecho se reconoce en relación con el Estado, con sus poderes, estableciendo una garantía de los ciudadanos frente a él, especialmente en orden a la libertad. Recuérdese que tanto en el orden interno como en el orden internacional, siempre la libertad va unida a la personal, a la seguridad personal. Ese es un binomio. Lo tiene la Constitución peruana, lo tiene la Constitución española, lo tienen los convenios internacionales. Se dice la persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Y se entiende como una garantía individual, no colectiva, pero debería estar dirigida a limitar el poder del Estado. Es una preservación de espacios de libertad individual frente a los mecanismos absolutos del Estado, que serían incontrolables si no existirían esos límites.
Por lo tanto, es cierto, no aparece como un derecho de las personas, pero sí hay un binomio entre libertad y seguridad ciudadana. En el caso peruano, nosotros partiremos a partir del artículo 1 sobre la dignidad de la persona, el 2.24 sobre la persona y su derecho a la libertad y seguridad personales, el 44 sobre los deberes primordiales del Estado, entre ellos proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, los artículos 118 y 137, la facultad del presidente de la República de velar por el orden interno y la seguridad exterior, porque él va a decretar también los estados de emergencia, tan de moda desde marzo del año pasado hasta la fecha en que se dictó un estado de emergencia atípico en nuestro país y en muchos lugares con motivo del COVID, donde ya no hablamos de toque de queda, sino de una inmovilización social. Y en el único artículo de nuestra Constitución donde se regula con nombre propio seguridad ciudadana, lo encontramos en el 197, que establece que la ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades en materia de seguridad ciudadana. Entonces yo considero que es un bien jurídico, no casi no un derecho fundamental, por supuesto que su contenido tiene que ver con el respeto de los derechos de las personas, pero que es un concepto que frente a seguridad interior u orden público tendría una mayor cabida para una perspectiva de un análisis. Y en ese sentido lo entiende nuestro Tribunal Constitucional, donde establece que viene a ser un conjunto de características o elementos que permiten integrar lo que sería el contenido de esta seguridad ciudadana, un estado de protección, entre comillas. Ya hemos escuchado al profesor Asensio Mellado los problemas que se han presentado luego de la inseguridad ciudadana, el miedo. Yo creo que el miedo de las víctimas del delito y el problema, en el caso peruano, económico, que ha desbordado el problema de la delincuencia, ha hecho que este bien jurídico, seguridad ciudadana, se trastoque para convertirse en un elemento denominado inseguridad ciudadana. Entonces, fíjense, esta seguridad ciudadana que debe ser un estado de protección que brinda el Estado y en cuya consolidación va a colaborar la sociedad a partir de que derechos pertenecientes a nosotros, los ciudadanos, puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o amenaza o reparados en casos de vulneración o desconocimiento. Para el Tribunal Constitucional peruano, se trata fundamentalmente de un bien jurídico de relevancia antes de un derecho a título subjetivo. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Asensio Mellado, es un binomio entre seguridad ciudadana y derechos humanos. No puede desprenderse, ¿no?, dentro de este concepto de una política pública el entender a la seguridad ciudadana con su vinculación con el tema de los derechos humanos. Pero, ¿cuál es la labor de nosotros los jueces? Yo me preguntaba, y claro, ya nuestro expositor nos ha dado algunas referencias y ha sido muy crítico en su exposición. Entonces, él acepta que no son contrarios a la persecución de la delincuencia dentro de un procesalismo garantista, que es lo correcto, pero no es partidario de fiscales y jueces estrellas. Eso ha pasado en todos los lugares. Tampoco es partidario de los llamados subsistemas especializados que luchan contra algo. Bueno, yo en ese punto tengo mis reparos, entiendan por la función que desempeño como jueza. Creo que la especialización es algo fundamental. Ahora no se concibe un abogado, un juez o un fiscal que conozca de todo. Sería imposible. Las leyes diarias que se nos dan y la obligación de entender a la Constitución como la norma fundamental, a los tratados incorporados en el orden interno a través de un control de convencionalidad, no permitiría, bajo determinadas circunstancias, que los jueces conozcamos de todo. Entonces pienso que es correcto que la especialización se dé en el sistema de justicia y esa especialización es algo que se reclama en el ámbito internacional, en los convenios internacionales.
Lógico Doctora, que 2 minutos, por para favor. luchar contra algo, por supuesto, como dijo el doctor Asensio Mellado, sino que esa especialización debe ser para realizar un mejor trabajo en la impartición de justicia, siempre preservando la independencia, la autonomía y la imparcialidad que compete a todos los jueces. Entonces mi pregunta era, ¿y cuál será la labor de la justicia frente a un tema de seguridad ciudadana desbordada en estos momentos por la situación que atraviesa nuestro país? Entiendo yo que debe ser siempre con el respeto a los derechos de los justiciables, de las partes, pero lo que sí tenemos que hacer nosotros es procurar y administrar justicia de manera pronta, oportuna, eficaz, transparente y democrática. De ahí que estamos totalmente de acuerdo en el sentido de que toda esa administración de justicia oscura no debe tener lugar en estos momentos de democracia. Entiéndase, si es que queremos llegar a un Estado democrático de derecho. La labor de los jueces es muy relevante porque en estos momentos el estado de la cuestión que se nos presenta es cómo abordar la delincuencia dentro de las políticas públicas frente a lo que siempre ha sido un modelo penal resocializador y ahora estamos ya viviendo un modelo penal de la seguridad ciudadana. Y en el caso... Doctora, un minuto, por favor, para concluir. ¿Se escucha? ¿Cuántos minutos me dice? Dígame. Le escucho. No se escucha lo que me están diciendo. Yo empecé 9:34, estamos ya en 9:44, todavía supongo de 5 minutos, de acuerdo al tiempo que empecé. No. ¿Sí? Pero si me dice que ya voy a concluir. Doctora, ya. Bien, si me dice que ya voy a concluir. 2 minutos, por favor, para que pueda concluir. Ya, sí, si me dice que ya voy a concluir, entonces corto esta exposición muy pequeña, pero sí me gustaría preguntarle a nuestro querido expositor que qué hacer ahora ante un modelo ya penal resocializador que lamentablemente se está dejando de lado por muchas de las razones que él ha explicado y que en el caso peruano es patente ante las situaciones que vemos de las normas que se vienen dando día a día, el endurecimiento en la etapa de investigación, en la etapa de juzgamiento, sobre todo en el tema de las penas, donde nosotros ante un sistema de tercios hemos perdido mucha discrecionalidad los jueces para aplicar las penas. ¿Qué hacer ante este modelo garantista, penal resocializador, que estamos pasando a un modelo penal de seguridad ciudadana, que es lo que estamos viviendo, y que ahora se está incluso proponiendo otros modelos penales como el bienestarista? Yo quisiera que un comentario nos hiciera al respecto el doctor Asensio Mellado y agradecerle mucho por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. De esta exposición breve, pero concreta, con mucho contenido del maestro José Asensio Mellado, quiero señalar lo siguiente. Compartimos aquella enseñanza de él que primero son los derechos fundamentales sobre la seguridad. La seguridad no es un derecho, totalmente de acuerdo. La seguridad corresponde a la política criminal de un Estado y la ley penal, la ley procesal penal no van a dar solución al crimen. El crimen no se va a reducir, no se va a minimizar. Se necesitan políticas criminales y estas políticas criminales tienen que ver con ese bien que se ha enfatizado, que es la seguridad ciudadana. Para ello se necesitan medidas, acciones, mecanismos concretos y reales, y eso es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de los jueces. Tampoco creo yo que el modelo va a dar solución al crimen. Sí vamos a contribuir con una correcta aplicación del derecho, vamos a contribuir a que se aplique las sanciones penales y se reduzca, sí, en alguna medida, pero no le vamos a dar solución al crimen. Esto es responsabilidad del Estado, porque
se requiere medidas transversales, se requiere de acciones sociales, económicas, etcétera, para poder dar solución al crimen. Por lo tanto, si se sigue criminalizando las conductas, cada vez vamos a tener más ciudadanos investigados y que lamentablemente, si no hay una buena investigación o hay una errada técnica probatoria al momento de tipificar las conductas por fiscales, entonces, posteriormente los jueces tendremos más trabajo donde no exista significancia penal. Es decir, eventos delictivos donde no hay significancia penal, sino simplemente son una afectación a la moral, a las normas éticas. Compartimos también con el maestro Alicantino cuando señala que si se pretende señalar que la colaboración eficaz necesita de un proceso de corroboración, entonces, desde la etapa de investigación, desde las diligencias preliminares, se tiene que preservar todas las garantías. El derecho a la prueba, en sus diferentes manifestaciones, tiene que ser respetadas por las policías, por los investigadores. Desde el mismo momento que se efectúa la intervención en flagrancia o cuasi flagrancia. No nos olvidemos que los elementos materiales del delito comportan una función cognoscitiva probatoria. Entonces, también en aquellas medidas, autorizaciones judiciales, medidas limitativas de derecho, también se tiene que cumplir las garantías. No se podría asignar un valor probatorio, una eficacia plena a una prueba en caso no se hubiera conservado, por ejemplo, la cadena de custodia, un ejemplo, por citar, de un soporte electrónico. Si a un soporte electrónico o un teléfono, a un correo electrónico, a una laptop, no se le preserva desde el momento de la intervención o en la ejecución de una medida limitativa de derecho autorizada judicialmente y no se realiza la intervención con los técnicos informáticos, por ejemplo, por citar, pues más adelante va a haber problemas. Por eso que es importante lo que él resalta, de que tiene que haber garantías. Las garantías tienen que ser desde un inicio, no desde que se inicia la etapa de la investigación preparatoria. La policía, los investigadores tienen que cumplir con poner en conocimiento los cargos, el hecho, cuál es el contorno del hecho delictual que se le atribuye a determinada persona, a efecto de que pueda él designar un abogado de su elección, a efecto de que tenga el plazo razonable para que pueda él también planificar los medios de defensa, además de la preservación de aquellos elementos materiales, etcétera. Entonces, por eso que es importante, ya que vivimos un Estado constitucionalizado de derechos, es importante que esto se preserve. Es notorio la explicación de él que se marca una diferencia entre los testigos protegidos y los colaboradores eficaces. A mí también me llama la atención que en un proceso penal, estando en pleno juicio oral, no se conozca el nombre. Los abogados reclaman y señalan, pero ¿cuál es el nombre de esa persona que dice ser el colaborador eficaz número 1, X, 2019, X? Yo creo que para que se ejerza el contradictorio con plenitud, dialécticamente dentro del proceso penal, el ciudadano tiene que tener conocimiento de quién se trata. ¿Por qué? Porque hoy día, para que el juez evalúe los atributos y las propiedades de la prueba jurídica, tendrá que evaluar la fiabilidad del testimonio, la credibilidad y la relevancia probatoria de cada uno de los relatos testimoniales. Eso es importante. Entonces, si no se conoce los nombres de aquellas personas que tienen el rol de colaborador eficaz, ¿y de qué se va a defender el ciudadano? No se sabe. Es decir, hasta el mismo momento del juzgamiento oral, en ese momento, y algunos jueces creen
de que incluso se va a dictar la sentencia y no se debe descubrir el nombre. Yo soy partidario de que se tenga que conocer el nombre y que en la investigación preliminar, en las diligencias preliminares, se tiene que ejercer todas las garantías a efecto de que este aspirante a colaborador eficaz o colaborador eficaz en el proceso penal, pues el imputado, el acusado, tenga la posibilidad de ejercer el derecho a la contradicción a la prueba de cargo. Por otro lado, estamos de acuerdo cuando el profesor Asensio Mellado señala sobre los fraudes probatorios. Pues, por ejemplo, en el Perú no tenemos un procedimiento autónomo propio para lo que existe hoy día dentro de lo que se denomina el tsunami tecnológico. Hoy día estamos hablando de prueba electrónica, prueba informática. En este evento, en este magno evento, se ha hablado de la inteligencia artificial, se ha hablado de la cibercriminalidad, pero nuestro Código Procesal Penal solo tiene el artículo 184, 185 del Código Procesal Penal para la prueba documental. Y justamente el profesor señala, la prueba documental no es igual a la prueba testimonial. ¿Y por qué lo dice él? Porque el desahogo o la práctica de la prueba es totalmente diferente, porque en la prueba testimonial se va a enjuiciar la fiabilidad, la credibilidad, la relevancia, a diferencia de la prueba documental, donde se tendrá que ver su autenticidad, su veracidad, su licitud, su legitimidad, tanto en soporte escrito como en soporte electrónico. Entonces, nuestro código ahí presenta un problema, y en ese sentido va una pregunta al maestro Asensio Mellado con mucho respeto: ¿por qué, habiendo tanto desarrollo hoy día de los delitos informáticos, de los delitos cibernéticos, se habla de prueba electrónica, se habla de prueba digital, se habla del drone, se habla de las firmas espectrales en los satélites? ¿Por qué aún se sigue observando la doctrina analógica a partir de la teoría de la equivalencia funcional, que en España ya lo reconoce en su ley de enjuiciamiento civil? ¿Por qué o cuál sería el procedimiento que se debería observar en el Perú a partir del Código Procesal Penal para este tipo de prueba documental en soporte electrónico, a diferencia del soporte escrito, a efecto de no llegar a un fraude probatorio? Porque yo lo he entendido así, en ese sentido. Es decir, cuando el maestro señala, no es igual la prueba documental a la prueba testimonial, totalmente de acuerdo, porque la práctica, la recepción de la prueba son modelos totalmente diferentes. Yo también le quiero hacer una pregunta para poder respetar el tiempo. Le quisiera hacer una pregunta. El maestro ha señalado, los colaboradores eficaces tienen la condición de coimputados. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque el colaborador solamente es un procedimiento, como lo señala el Código Procesal Penal y la ley específica. Es un procedimiento para seguir, para poder verificar, comprobar lo que él está delatando a efecto de verificar si tiene un beneficio procesal en cuanto a la pena o no. Pero cuando ya entramos al proceso penal, él tiene que entrar en la condición de coimputado, bien sea como coautor o como partícipe, como lo ha explicado. Entonces pregunto yo, ¿se necesita en el Código Procesal Penal de Perú que el artículo 158 deba mejorar su redacción a efecto de que el operador, el policía, el fiscal, el juez tenga mayor claridad a efecto de estar acorde con sus enseñanzas teóricas en esta exposición? Esa sería mi participación y muchas gracias, a fin de respetar los tiempos que se me han señalado.